El enlace llegó a las 2:17 de la madrugada, en un hilo casi muerto de un foro que no aparecía en ningún buscador convencional. El usuario que lo publicó no tenía foto, ni historial, ni firma, solo un nombre compuesto por letras y números sin patrón aparente. El joven lo vio mientras desplazaba la pantalla con el cansancio típico de quien ya debería estar durmiendo, pero no quiere. Tenía 23 años, ojeras marcadas, el cabello oscuro siempre desordenado y una costumbre peligrosa, la curiosidad sin freno. Vivía solo en un apartamento pequeño, con muebles mínimos, persianas siempre medio cerradas y una computadora portátil que era en la práctica su única ventana al mundo. No era la primera vez que entraba a foros de la Deep Web. Le atraía esa sensación de estar mirando donde otros no se atrevían, de cruzar una línea invisible. Siempre se decía que sabía cuándo parar. Siempre se equivocaba un poco. El mensaje era breve. Si crees que la suerte no existe, entra. Debajo, un enlace, nada más. Durante varios minutos no hizo clic. Lo observó como si el enlace pudiera moverse, como si fuera consciente de estar siendo mirado. Abrió una pestaña nueva. Revisó comentarios antiguos del foro, buscó referencias. Nada. Nadie preguntaba, nadie respondía. El hilo estaba ahí desde hacía 3 horas, intacto, como si solo lo estuviera esperando a él. Hizo clic. La página cargó lentamente, con un fondo oscuro y una tipografía anticuada, como sacada de un casino viejo. En el centro, un mensaje de bienvenida. Aquí no apuestas dinero. Debajo, un contador en ceros y un botón que decía jugar. No pidió registro, ni correo, ni contraseña. Solo una advertencia escrita en letras pequeñas. Cada jugada tiene consecuencias. Sonrió con escepticismo. Había visto cosas más elaboradas. El juego era simple. Aparecía un símbolo girando, una especie de ruleta con iconos extraños. Llaves, ojos, relojes, figuras humanas sin rostro. Al presionar el botón, la ruleta se detenía al azar. Algunas combinaciones eran victorias, otras derrotas. Al ganar, el contador subía. Al perder, aparecía una frase distinta cada vez. No insultos, no amenazas directas, frases ambiguas, inquietantes. Algo se ha movido. No mires detrás de ti. El equilibrio se inclina. La primera vez que perdió, cerró la página casi de inmediato. Se levantó para ir a la cocina, tomó agua, respiró hondo. Todo estaba en su lugar. El apartamento seguía siendo el mismo, el sofá gris, la mesa con una taza olvidada, el silencio habitual de la madrugada. Se rió de sí mismo y volvió a la computadora. Jugó otra vez. Perdió de nuevo. Esta vez, al levantarse de la silla, notó algo distinto. El reloj que siempre dejaba sobre la repisa no estaba. No había caído al suelo. No estaba en el dormitorio. No estaba en ningún lado. Era un reloj barato, nada importante, pero él recordaba perfectamente haberlo dejado ahí horas antes. Sintió una punzada de incomodidad, leve, controlable. Pensó en distracción, en cansancio. Siguió jugando. Con cada derrota algo cambiaba. Una lámpara que aparecía desenchufada, un cajón abierto, la puerta del baño que juraba haber cerrado. Y luego, la primera sombra. No fue una figura clara. Fue más bien una ausencia de luz. Un error en la forma en que la oscuridad se acomodaba en la esquina del pasillo. Al girar la cabeza desapareció. El corazón le latía rápido, pero todavía se decía que no era real, que su mente estaba completando huecos. La página del juego también comenzó a cambiar. Ya no solo mostraba frases, mostraba detalles. Tu cocina está desordenada. Te muerdes la uña del pulgar cuando estás nervioso. Vives solo. El joven intentó cerrar el navegador. No respondió. El cursor se movía con retraso, como si algo más lo estuviera usando. Entonces llegó el primer mensaje fuera del juego. Una notificación en su sistema. Un archivo de texto nuevo, creado sin que él hiciera nada. Solo decía, sigue. Esa noche casi no durmió. Cada ruido parecía amplificado. Cada sombra parecía quedarse un segundo más de lo normal. Por la mañana, encontró marcas en la puerta de entrada, como si alguien hubiera apoyado algo pesado desde el otro lado. No había señales de forzamiento, nadie había entrado. Al menos, eso quería creer. Volvió al enlace esa misma noche. Ahora el juego tenía más niveles. Las apuestas ya no eran simbólicas. Antes de cada jugada aparecía una pregunta personal. Algunas imposibles de responder sin conocerlo. Otras que solo alguien observándolo podría saber.
Cada respuesta correcta permitía jugar. Cada error era contado como una pérdida. Las consecuencias se intensificaron. Fotografías que no recordaba haber tomado aparecieron en su escritorio digital. Su sala desde ángulos imposibles, su espalda frente a la computadora, su rostro reflejado en la pantalla apagada. La sombra ya no estaba solo en el pasillo. A veces la veía sentada en el sofá, sin forma definida, como si la oscuridad hubiera aprendido a imitar una postura humana. Las amenazas llegaron después, disfrazadas de consejos. No apagues la cámara. No salgas hoy. No hables de esto. Comprendió entonces que no era un juego de apuestas. Era un intercambio. Cada derrota cedía algo. Cada victoria solo retrasaba lo inevitable. El enlace no estaba ahí para entretenerlo, sino para medirlo, para acostumbrarlo, para integrarlo en algo más grande, más antiguo, más ritualista de lo que había imaginado. Y lo peor no era la sensación de ser observado. Era la certeza creciente de que, incluso cuando cerraba los ojos, alguien seguía jugando desde el otro lado de la pantalla. A partir de esa noche, el tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Las horas frente a la pantalla no coincidían con el reloj del sistema ni con el amanecer que se colaba, débil, por entre las persianas. A veces juraba haber jugado solo unos minutos, y al levantarse, descubría que habían pasado 4 o 5 horas. Otras veces ocurría lo contrario. Sentía que llevaba toda la noche atrapado en el juego, pero el contador del sistema apenas marcaba 20 minutos desde la última vez que había mirado. El enlace nunca desaparecía. Aunque cerrara el navegador, aunque reiniciara la computadora, aunque desconectara el internet, el acceso seguía ahí. A veces reaparecía como un marcador en el escritorio. Otras como una pestaña ya abierta al encender el equipo. Una vez incluso, lo encontró escrito en un papel sobre la mesa, con la misma dirección exacta, copiada con una letra que no reconocía como propia. Intentó no entrar durante un día entero. Se obligó a salir del apartamento, a caminar por la ciudad, a rodearse de ruido y gente. Pero la sensación de vigilancia no se iba. En los reflejos de las vitrinas creía ver esa sombra oscura justo detrás de él, siempre un paso más atrás, siempre fuera de foco. Su teléfono vibraba sin notificaciones, el correo se actualizaba solo, y cada vez que pasaba frente a una cámara de seguridad, sentía un impulso casi físico de mirar directamente al lente. Esa noche, al regresar, encontró la puerta entreabierta. Nada parecía robado, nada estaba roto, pero el ambiente era distinto. El aire se sentía pesado, como si alguien hubiera estado respirando allí durante horas. La computadora estaba encendida, con el enlace abierto, esperándolo. El botón de jugar pulsaba suavemente como un corazón lento. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. La ausencia también cuenta como pérdida. Temblándole las manos, se sentó. El juego ya no usaba símbolos. Ahora mostraba imágenes, fotografías borrosas, videos cortos, fragmentos de audio. En algunos reconocía su propio apartamento desde ángulos imposibles. El techo, el marco superior de la puerta, el rincón exacto donde la sombra solía aparecer. En otros, veía lugares que no recordaba haber visitado nunca, pero que le resultaban inquietantemente familiares, como si los hubiera soñado muchas veces. Las apuestas cambiaron de naturaleza. Ya no se trataba de ganar o perder al azar, ahora debía elegir. El juego le ofrecía opciones ambiguas, formuladas como decisiones simples, casi inocentes. Cada elección hacía que algo ocurriera en el mundo real. No de inmediato, pero siempre de forma inevitable. Eligió una opción que parecía menos grave. Minutos después, la luz del baño dejó de funcionar. Eligió otra, pensando que estaba aprendiendo las reglas. Esa misma noche, recibió un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Su cama, tomada desde el interior del cuarto, mientras él estaba sentado frente a la computadora. La sombra comenzó a adquirir detalles. Ya no era solo un contorno oscuro, a veces parecía tener brazos demasiado largos. Otras, una cabeza inclinada, como observándolo con curiosidad. Nunca se movía cuando él la miraba directamente. Solo cambiaba de lugar cuando no estaba observando, como si dependiera de su atención para existir. El foro donde había encontrado el enlace también cambió. Aparecieron nuevos usuarios comentando el hilo, pero sus mensajes eran extraños, repetitivos, casi rituales. No hablaban del juego directamente. Escribían frases como «todos apostamos algo» o «la casa siempre gana».
Al revisar sus perfiles descubrió que todos habían sido creados el mismo día, a la misma hora. Ninguno tenía actividad fuera de ese hilo. Una madrugada, mientras avanzaba en el juego, apareció una sección nueva que no había visto antes. No tenía título, solo una advertencia. Aquí se observa mejor. Al entrar, la pantalla se dividió en múltiples ventanas. Al principio no entendió lo que estaba viendo. Luego, poco a poco, reconoció los espacios. Eran habitaciones, apartamentos, dormitorios, cocinas, lugares reales, personas reales. Algunas estaban dormidas, otras sentadas frente a computadoras, exactamente como él. Algunas miraban fijamente la pantalla, con el mismo gesto tenso, la misma expresión de agotamiento. En una de las ventanas se vio a sí mismo. No era un reflejo, era una toma clara, frontal, en tiempo real. Él sentado en su silla, con la luz azulada de la pantalla iluminándole el rostro, con la sombra perfectamente visible detrás, de pie, demasiado cerca. Intentó gritar. No salió ningún sonido. En la pantalla apareció una última frase por esa noche. Ahora sabes qué se apuesta. Desde entonces, empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Momentos que no recordaba, acciones que no podía explicar. Encontró archivos en su computadora con fechas futuras. Grabaciones de audio donde se escuchaba su voz diciendo cosas que no recordaba haber dicho. A veces, al despertar, tenía la sensación de haber estado despierto toda la noche, pero sin memoria de lo ocurrido. El juego ya no pedía que jugara, solo asumía que lo haría. Y cada vez que intentaba alejarse, cada vez que pensaba en destruir la computadora o desaparecer, la sombra se acercaba un poco más, como si el verdadero juego ya no estuviera en la pantalla, sino en su decisión de seguir mirando. La comprensión llegó sin dramatismo, sin un golpe repentino, sino como una certeza fría que se asentó en su mente mientras observaba la pantalla dividida en ventanas. La Deep Web no era solo el lugar donde había encontrado el enlace, era el espacio donde las reglas eran otras, donde la mirada valía más que el dinero y la presencia era la moneda real. El juego nunca trató de azar ni de apuestas simbólicas. Cada clic, cada elección, cada segundo que permaneció conectado fue una forma de consentimiento. La sombra detrás de él dejó de ocultarse. Ya no necesitaba hacerlo. No avanzó, no habló, no lo tocó. Simplemente estaba ahí, completa, definida, como si siempre hubiera tenido esa forma y él recién ahora pudiera verla. Comprendió que no era una entidad separada, sino el resultado final del ritual, la manifestación de alguien que había sido observado demasiado tiempo. En la pantalla apareció la última interfaz del juego. No había botones, ni ruletas, ni opciones. Solo un texto fijo, inamovible. La sesión está completa. Debajo, una línea más pequeña. Gracias por ampliar la red. Las ventanas con otras personas se fueron cerrando una a una, excepto la suya. Vio como algunos se levantaban confundidos, otros lloraban, otros simplemente desaparecían de la transmisión. Entendió entonces que la Deep Web no conectaba páginas, sino estados. Curiosos, obsesivos, solitarios, todos atraídos por enlaces que parecían inofensivos. El sistema no necesitaba retenerlos para siempre. Solo necesitaba que aprendieran a mirar, y luego a ser mirados. La computadora se apagó sola. El apartamento quedó en silencio absoluto, sin zumbidos eléctricos, sin luces, sin sombra. Al amanecer salió a la calle sintiéndose extraño, liviano, como si algo esencial hubiera sido retirado de su interior. La ciudad seguía igual, pero él ya no la percibía de la misma forma. Cada cámara, cada reflejo en un vidrio, cada pantalla encendida le provocaba una reacción automática. Enderezarse, quedarse quieto, mirar al frente. Días después, vendió la computadora. Cerró sus cuentas. Evitó foros, enlaces, todo lo que oliera a capas ocultas de Internet. Pero a veces, tarde en la noche, al pasar frente a una tienda con televisores encendidos, notaba algo familiar en su postura reflejada. Una quietud aprendida. Muy lejos de ahí, en algún foro olvidado de la Deep Web, un nuevo hilo apareció sin autor visible. El mensaje era breve, casi inocente. Si crees que solo estás mirando, entra. Y el enlace, una vez más, esperaba. No recuerdo exactamente qué hora era cuando llegó el mensaje. Solo sé que la habitación estaba a oscuras y el monitor era la única luz encendida.
Estaba en un foro de hacking al que entraba más por curiosidad que por talento real, leyendo hilos viejos, descargando cosas que no entendía del todo, fingiendo que sabía más de lo que en verdad sabía. El mensaje apareció sin notificación sonora, solo una ventana privada que no debería haber estado ahí. El usuario no tenía avatar, ni firma, ni historial visible. Un nombre genérico, casi automático, como si hubiera sido generado por un sistema y no por una persona. El texto era corto, frío, sin emojis ni rodeos. Acceso exclusivo, cupos limitados. ¿Te interesa ver una subasta real? Pensé que era una broma, algún intento barato de estafa o una trampa para novatos. En ese foro abundaban. Pero había algo raro. El enlace no redirigía a nada reconocible, no tenía dominio común, no se podía previsualizar. Era una dirección larga, llena de caracteres que parecían puestos al azar. Deep Web pura. Sentí esa mezcla de miedo y adrenalina que solo aparece cuando sabes que no deberías hacer algo, y aún así lo haces. Hice clic. La página tardó en cargar como si estuviera despertando. Fondo negro, tipografía blanca, nada de imágenes al principio. Arriba un contador regresivo. Abajo una palabra grande, centrada. Subasta activa. No había explicación, ni bienvenida, ni normas visibles. Solo una lista que empezó a desplegarse lentamente, como si cada elemento necesitara permiso para mostrarse. Los llamaban lotes. Lote 001, lote 002, lote 003. Al principio pensé que eran objetos codificados, datos, identidades falsas. Hasta que abrí uno. La imagen apareció borrosa unos segundos antes de aclararse. Era una persona. Un hombre de mediana edad, sentado en una silla, mirando a la cámara con una expresión que no supe describir al instante. No era miedo puro, era algo más agotado. Debajo de la imagen, una descripción técnica, casi administrativa. Edad aproximada, estado físico, localización estimada, y una línea final que me heló la sangre. No decía precio, decía destino. Cerré la pestaña de inmediato. Me dije que era falso. Un montaje, algún juego enfermo para asustar curiosos. Pero volví a abrirla, y luego otra, y otra más. Había mujeres, hombres, incluso alguien que parecía demasiado joven. Todas las descripciones seguían el mismo patrón, como si alguien hubiera convertido la vida humana en un formulario. Lo peor no eran las imágenes, sino el tono, impersonal, eficiente, casi aburrido. Como si quien lo hubiera escrito llevara mucho tiempo haciendo lo mismo y ya no sintiera nada. Empecé a notar algo más. Algunos detalles no estaban ahí por casualidad. En uno de los lotes se mencionaba una ciudad cercana a la mía. En otro, una rutina diaria que se parecía demasiado a la de alguien que yo conocía. Me convencí de que estaba paranoico, de que mi mente estaba uniendo puntos que no existían. Pero entonces vi un lote que me obligó a inclinarme hacia la pantalla. La descripción incluía un hábito que solo yo tenía, algo insignificante, algo que jamás había escrito en internet. Y aún así estaba ahí, perfectamente redactado, como si alguien hubiera estado observándome durante meses. Sentí una presión en el pecho, una incomodidad física, real. Miré alrededor de mi habitación, como si alguien pudiera estar escondido entre las sombras, aunque sabía que no tenía sentido. Quise cerrar la página, pero el cursor se movía con un pequeño retraso, como si la web no quisiera dejarme ir tan fácilmente. En la esquina inferior apareció un nuevo mensaje del mismo usuario del foro. Esta vez no preguntaba nada. Tranquilo. Todos reaccionan igual la primera vez. Mis manos empezaron a temblar. Escribí que no sabía de qué estaba hablando, que me había equivocado de enlace, que no me interesaba. El mensaje quedó en enviando unos segundos eternos antes de desaparecer. En su lugar, la página se actualizó sola. Un nuevo lote se estaba cargando, todavía marcado como próximo. No había imagen aún, solo texto, y el texto empezó con mi edad correcta. En ese momento entendí algo que me negaba a aceptar desde el principio. Yo no estaba viendo una subasta, yo estaba participando en ella. Y no como espectador. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme, mientras el contador seguía avanzando, segundo a segundo, como si el tiempo mismo estuviera de su lado. El contador seguía bajando mientras yo releía una y otra vez la primera línea del lote que acababa de aparecer. No hacía falta que mostraran mi foto todavía.
Los detalles eran suficientes para saber que hablaban de mí. Mi edad exacta, el tipo de computadora que usaba, el horario en el que solía conectarme, incluso una referencia velada a la cicatriz que tenía en el antebrazo izquierdo. Sentí un nudo en el estómago. No era posible que todo eso fuera coincidencia. Intenté cerrar el navegador a la fuerza, apagar el ordenador, desconectar el cable de red. Nada respondía. El cursor se movía, pero siempre regresaba al centro de la pantalla como si la página tuviera prioridad sobre cualquier otra cosa. El foro, mi sistema operativo, todo lo demás parecía haberse vuelto secundario. La subasta era lo único que existía. Empezaron a aparecer pujas, no con dinero, sino con términos que al principio no entendí. Entrega rápida, uso privado, cesión total. Cada nueva oferta hacía que el contador se acelerara ligeramente, como si el sistema celebrara el interés. Yo respiraba rápido, con la sensación absurda de que, si dejaba de hacerlo, algo peor pasaría. Volví a recibir un mensaje privado. Tu perfil ha generado expectativa. Eso no pasa con cualquiera. Quise preguntar quién estaba detrás de todo aquello, pero antes de escribir nada apareció otro cuadro de texto, esta vez incrustado directamente en la página. No parecía una ventana de chat común, no tenía botón de cierre. Puedes retirarte, decía, debajo, una línea más pequeña, pero alguien más ocupará tu lugar. No entendía a qué se refería hasta que la página se desplazó sola hacia arriba y mostró los lotes anteriores. Algunos ya estaban marcados como cerrados. Otros habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. Me di cuenta entonces de algo que me dio aún más miedo. Los lotes no eran fijos, cambiaban, se reemplazaban. El sistema necesitaba un número constante de personas disponibles. La idea me golpeó con una claridad brutal. Aquella subasta no solo vendía vidas, las recolectaba. Pensé en cerrar sesión, en tirar el ordenador por la ventana si hacía falta, pero el mensaje seguía ahí, esperando una respuesta. El contador ahora estaba asociado a mí. Cada segundo que pasaba parecía confirmar mi silencio como una forma de aceptación. Escribí que no quería participar, que no había dado permiso, que todo aquello era ilegal. El texto desapareció y, unos segundos después, apareció una respuesta automática. Permiso implícito detectado, acceso voluntario confirmado. Me reí nerviosamente. Una risa corta, sin humor. Era absurdo. Nadie podía hacerme nada solo por entrar a un enlace. Eso me repetí una y otra vez, como un mantra desesperado. Pero entonces sonó mi teléfono. No era una llamada. Era una notificación de ubicación activada, mi propia ubicación. La página se actualizó una vez más. Ahora el lote mostraba un mapa reducido, una zona marcada con un círculo rojo. Mi barrio, mi calle. Sentí cómo se me enfriaban las manos. El texto bajo el mapa no dejaba lugar a dudas. Verificación en tiempo real completada. Ahí entendí que el terror no estaba en lo que mostraban, sino en lo que no necesitaban mostrar. No estaban adivinando, estaban confirmando. La puja final se cerró con un sonido seco, casi elegante. El contador llegó a 0 y desapareció. En su lugar apareció una sola frase, simple, definitiva. Subasta completada. Esperé algo más. Una amenaza, una cuenta atrás, instrucciones. Nada ocurrió. La página se cerró sola y mi ordenador volvió a la normalidad, como si todo hubiera sido un fallo temporal. El foro seguía abierto. El mensaje original había desaparecido. Revisé el historial, los registros, los archivos temporales. No había rastro alguno de la subasta. Pasé el resto de la noche sin dormir, sentado en la cama, con el teléfono en la mano, escuchando cualquier ruido del edificio como si fuera una señal. Pero no pasó nada. Tampoco al día siguiente, ni al otro. Con el tiempo empecé a convencerme de que había sido una broma elaborada, un experimento psicológico, algo diseñado para asustar a curiosos como yo. Volví a mi rutina. Dejé de entrar a foros raros. Formateé el ordenador. Cambié contraseñas. Intenté seguir adelante, hasta que, semanas después, vi la noticia. No era grande. No estaba en portada. Solo una nota breve sobre varias personas desaparecidas en distintos puntos del país, sin relación aparente entre sí. Las edades variaban, las circunstancias también, pero una frase llamó mi atención. Las autoridades no descartan actividad coordinada en la red profunda. Sentí un escalofrío que me recorrió entero.
Esa misma noche, al encender el ordenador, encontré un archivo nuevo en el escritorio. No recordaba haberlo descargado. El nombre era corto. Confirmación. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirándolo durante minutos eternos, sabiendo que al hacerlo, cruzaría una línea que ya no tendría vuelta atrás. Cuando por fin hice doble clic, apareció una pantalla negra con texto blanco. Gracias por tu colaboración. Debajo, una lista. Nombres. Fechas. Lotes cerrados. El mío no estaba ahí. Todavía no. Y entonces entendí el verdadero propósito de la subasta. No todos los que entraban eran vendidos. Algunos éramos más útiles quedándonos libres, vivos, cargando con el peso de haber visto demasiado. Testigos silenciosos. Pruebas andantes de que todo era real. Cerré el archivo y apagué el ordenador. Desde entonces, evito mirar demasiado tiempo cualquier pantalla oscura. Evito enlaces que prometen acceso exclusivo. Evito pensar en por qué me dejaron ir. Porque sé que en algún lugar de la Deep Web la subasta sigue activa. Y también sé que, cuando vuelva a aparecer mi nombre, no habrá opción de retirada. Nunca pensé que la Deep Web pudiera aburrirme, pero después de años entrando, saliendo, esquivando proxies y rutas falsas, todo empieza a sentirse igual. Foros que repiten las mismas amenazas, mercados que prometen horrores que nunca llegan, transmisiones falsas diseñadas para asustar novatos. Yo ya no era un novato. Navegar ahí era lo único que me hacía sentir algo, aunque fuera una tensión mínima, una vibración en la nuca cuando una página tardaba más de lo normal en cargar. Esa noche estaba solo, con las luces apagadas, el ventilador del portátil sonando más fuerte de lo habitual, cuando apareció el enlace. No venía de un foro ni de un chat. Simplemente estaba ahí, incrustado en una página muerta, como si siempre hubiera existido y yo recién ahora pudiera verlo. El juego del último deseo. Nada más. Fondo negro, texto blanco, sin imágenes, sin código visible que pudiera rastrear. Hice lo que siempre hago: inspeccionar, copiar, analizar, pero el código parecía limpio, demasiado limpio, como si no quisiera esconder nada. Eso fue lo que me incomodó. La página decía que el juego cumplía un solo deseo, cualquiera, sin límites, sin interpretaciones. A cambio, algo valioso. No especificaba qué. Nunca lo hacen. Pensé que era otra estafa elaborada, un experimento social, tal vez un cebo para robar datos. Aún así, sentí esa comezón familiar en los dedos, el mismo impulso que me había metido en problemas antes. Hice clic. El registro no pedía nombre ni correo, solo una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a perder? Respondí con ironía, escribí algo que no significaba nada para mí. Al presionar enviar, la pantalla parpadeó y apareció un temporizador. 24 horas. Debajo, una tarea simple, ridícula incluso, algo que cualquiera podría hacer. Me reí. Pensé que el peligro vendría después. Cumplí la tarea sin esfuerzo y volví al sitio. El temporizador se reinició. La segunda tarea era distinta, más invasiva. Pedía algo que ya no era tan cómodo, pero todavía estaba dentro de lo aceptable. La hice. Me convencí de que estaba en control. Las cosas cambiaron cuando el juego empezó a saber demasiado. Detalles que nunca publiqué, hábitos que no compartí con nadie, decisiones que solo existían en mi cabeza. Cada nueva tarea venía acompañada de una frase corta, casi burlona, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. Empecé a dormir mal, a revisar 2 veces las cerraduras, a desconectar la cámara aunque nunca la usaba. El deseo original, ese que me había hecho entrar al juego, empezó a deformarse. Ya no pensaba en obtenerlo. Pensaba en terminar, en salir. Pero el juego no contemplaba la salida. Las tareas se volvieron siniestras, no por lo explícito, sino por lo que implicaban. Me pedían cruzar líneas que juré no cruzar jamás. Cada vez que dudaba, el temporizador avanzaba más rápido. El mensaje era claro. Si no cumplía, algo pasaría. Nunca decía qué. Nunca hacía falta. Empecé a notar cambios a mi alrededor. Personas cercanas que actuaban extraño. Llamadas silenciosas. Archivos nuevos en mi escritorio que yo no había creado. El juego ya no estaba solo en la Deep Web, estaba conmigo. Intenté sabotearlo. Cambié de equipo, de red, de identidad digital. Nada funcionó. La página siempre aparecía, a veces incluso sin que yo la buscara.
Cuando despertaba, el navegador estaba abierto, el temporizador en marcha, como si el juego supiera cuándo estaba más vulnerable. Empecé a preguntarme si las tareas eran realmente el precio, o si solo eran una distracción. Algo para acostumbrarme a perder cosas poco a poco, sin darme cuenta de que era lo verdaderamente valioso que estaba entregando. Ahora entiendo que el deseo nunca fue el premio, fue el anzuelo. Y cada segundo que paso pensando en escapar, cada acción que tomo para sobrevivir al siguiente encargo, me acerca más a algo que todavía no me atrevo a nombrar. El juego sigue activo. El temporizador sigue corriendo. Y yo sigo jugando, no porque quiera cumplir mi deseo, sino porque ya no sé qué pasará si dejo de hacerlo. Empecé a medir el tiempo de otra forma desde que el juego dejó de pedirme acciones concretas y comenzó a pedirme decisiones. Ya no era, haz esto o entra aquí, sino elecciones ambiguas, planteadas como dilemas morales. La Deep Web siempre había sido para mí un espacio abstracto, una capa más de Internet donde lo prohibido se escondía bajo cifrado y anonimato. Pero el juego del último deseo convirtió ese concepto en algo íntimo, personal, casi físico. Cada vez que accedía, sentía que no estaba navegando una red, sino entrando en una habitación que se hacía más pequeña. La página cambió de diseño sin previo aviso. Ya no era fondo negro y texto blanco, ahora mostraba fragmentos de mi vida. Horarios, mapas, conversaciones pasadas, recuerdos que nunca digitalicé. Comprendí entonces que el juego no necesitaba espiar, llevaba años alimentándose de mí sin que yo lo supiera. Cada incursión a la Deep Web, cada foro oscuro, cada curiosidad malsana había sido una pieza más de información. Yo mismo había entrenado al sistema que ahora me tenía atrapado. Intenté negociar. Escribí mensajes en los campos de texto, insulté, rogué, prometí cosas que ni siquiera sabía si podía cumplir. La respuesta fue siempre la misma. Un nuevo temporizador y una nueva tarea. Empecé a fallar a propósito, esperando una consecuencia clara, algo definitivo que me sacara del bucle. Pero el castigo no era inmediato, era lento, sutil, personas que se alejaban sin explicación, oportunidades que desaparecían. Mi cuerpo reaccionando mal como si algo me drenara desde dentro. El juego no quitaba cosas de golpe, las desgastaba. Fue entonces cuando entendí que era lo verdaderamente valioso que estaba entregando. No era dinero, ni datos, ni sangre, ni secretos. Era posibilidad. El juego se alimentaba de futuros, de opciones que dejaban de existir. Cada tarea cumplida cerraba caminos que nunca volvería a recorrer. Cada día que seguía jugando, mi vida se volvía más estrecha, más predecible, más controlable. La Deep Web no era el escenario del juego, era su laboratorio. El deseo original, aquel que me había empujado a registrarme, volvió a aparecer en la pantalla una noche, escrito con mis propias palabras. Debajo una pregunta final. ¿Deseas cumplirlo ahora? Supe que ese era el final del juego, aunque no decía nada sobre terminarlo. Aceptar el deseo significaba cerrar el trato. Rechazarlo no estaba contemplado. El temporizador no marcaba horas ni minutos. Marcaba latidos. Pensé en todo lo que había perdido sin notarlo. En cómo mi mundo se había reducido a esa pantalla. En cómo el juego ya no necesitaba tareas porque yo mismo me autoimponía límites. La Deep Web siempre se vendió como un lugar sin reglas, pero el juego del último deseo me enseñó lo contrario. El verdadero control no está en prohibir, sino en ofrecer exactamente lo que deseas, cuando ya no puedes permitirte rechazarlo. Acepté. No hubo luces, ni sonidos, ni explosiones de datos. Solo silencio. El navegador se cerró. El ordenador volvió a ser un objeto común. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de conectarme. Mi deseo se cumplió de una forma impecable, precisa, casi cruel. Todo aquello que había querido cambiar desapareció, junto con la parte de mí que lo deseaba. Me convertí en alguien funcional, estable, predecible, sin impulsos, sin curiosidad por lo oculto, sin necesidad de la Deep Web. A veces, sin embargo, al pasar por ciertas páginas aparentemente normales, noto pequeños retrasos, un parpadeo, un enlace que no recuerdo haber visto antes. Y durante una fracción de segundo, siento la tentación. No de jugar otra vez, sino de comprobar si el juego realmente terminó. Entonces recuerdo algo que la página nunca escribió, pero que ahora entiendo con claridad. El último deseo no es el premio.
Es el punto de no retorno. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que el juego sigue activo. No para mí, sino para el próximo que crea que la Deep Web todavía guarda secretos, y no se dé cuenta de que algunos secretos están esperando que alguien los desee. Siempre he buscado algo que me haga sentir viva dentro del lienzo, algo que transforme mi arte de lo ordinario a lo inquietante, lo que otros evitarían mirar. Los museos, los libros de historia del arte, incluso las calles de mi ciudad parecían haber perdido la capacidad de sorprenderme. Y fue entonces, entre noches de insomnio y café barato, que la Deep Web se convirtió en mi refugio. Me dijeron que allí se podía encontrar lo imposible, lo prohibido, lo que no se muestra bajo la luz del día. No fue la curiosidad lo que me llevó, sino la desesperación de encontrar inspiración de verdad. Navegué por foros y galerías ocultas, sitios donde la moralidad parecía un recuerdo lejano, y fue en uno de esos rincones olvidados donde encontré algo que me detuvo. No era un video sensacionalista ni un collage grotesco, sino un retrato. Una mujer de mirada intensa, casi suplicante, como si supiera que yo estaba allí, observándola. Su expresión era de un dolor silencioso y sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos en la pantalla. La página ofrecía la obra a la venta, y aunque la transacción se realizaba con bitcoins y la comunicación era escueta, no podía resistirme. Necesitaba poseerlo, tocarlo, sentirlo más allá de la pantalla. Cuando el paquete llegó, mi corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Al abrirlo, me encontré frente al lienzo, más vívido de lo que imaginé. La textura del óleo parecía respirar bajo mis dedos, y los ojos de la mujer, aquellos que me habían atrapado en la pantalla, parecían mirar dentro de mi alma. Colgué la pintura en mi estudio y al principio todo parecía normal. Pero pronto noté detalles inquietantes. La expresión de la mujer cambiaba ligeramente cuando no miraba directamente, y a veces sentía que su mirada estaba cargada de urgencia, como si me estuviera implorando algo que no alcanzaba a comprender. Las noches se volvieron extrañas. Escuchaba susurros que parecían provenir del lienzo, y sombras que se movían justo en el límite de mi visión. Mis sueños se llenaron de la mujer, de su silencio desesperado y de una sensación de peligro que me hacía despertar sudando. Intenté racionalizarlo, el estrés, el insomnio, mi obsesión por capturar lo macabro en mi arte. Pero la pintura no era una musa cualquiera. Era un imán que absorbía mi atención y distorsionaba la realidad a su alrededor. Cada trazo que añadía a mis cuadros se sentía influenciado por ella, como si su sufrimiento se filtrara a través de mis pinceles, obligándome a reproducir su agonía. Empecé a investigar su origen. La página donde la compré desapareció de la red, como si nunca hubiera existido, y los correos electrónicos que había recibido se convirtieron en cuentas inactivas. Sin embargo, encontré fragmentos de información, nombres antiguos, referencias a ritos olvidados y la insistente mención de el retrato de la muerte. Cada línea que leía aumentaba mi miedo, pero también mi fascinación. No podía dejar de mirar la pintura. Cada vez que me alejaba sentía un tirón en el estómago, como si algo dentro de ese lienzo quisiera arrastrarme hacia ella. Mis amigos comenzaron a notar cambios en mí. Me aislaba más, hablaba sola, y a veces me sorprendía murmurando palabras que no entendía mientras observaba el retrato. Incluso la luz del día parecía menos intensa, como si la pintura absorbiera la vitalidad de la habitación. Una noche, mientras intentaba dormir, juraría que escuché un golpe suave. La mujer en el lienzo había levantado un brazo, apenas perceptible, pero suficiente para que mi corazón se detuviera. No podía ser posible, no debía serlo, y aún así, no podía apartar la mirada. Cada día que pasaba junto a ella, el aire de mi estudio se volvía más pesado, y mis pensamientos más oscuros. Comencé a notar símbolos extraños en los rincones del lienzo, detalles que antes no estaban, y me encontré pintando sin intención como si la mujer guiara mi mano. La sensación de que estaba viva, de que podía atravesar la barrera entre su mundo y el mío se hacía más fuerte. A veces, cuando me quedaba sola, escuchaba su voz. No palabras, sino un lamento profundo que se entrelazaba con mis propios miedos dejándome temblando. Sabía que estaba atrapada en algo que iba más allá de lo humano, un vínculo que no había pedido, pero que ya no podía romper. Cada intento de alejarme del retrato era inútil.
El lienzo parecía seguirme, recordándome que yo había abierto una puerta que no tenía intención de cerrar. Cada día parecía una repetición con variaciones siniestras. Me levantaba y lo primero que buscaba era su mirada. A veces parecía más triste, otras enfadada, pero siempre había algo en esos ojos que me dejaba helada. Una especie de mensaje que mi mente no lograba descifrar. Empecé a sentir que mi creatividad ya no me pertenecía. Mis manos, mis pinceles, mis lienzos, todo estaba bajo su influencia. Pintaba escenas que nunca había imaginado, escenas oscuras y retorcidas, con figuras que parecían surgir de pesadillas. Pero la mujer, ella estaba en todas partes, no solo en su retrato. Aparecía en los bordes de mis cuadros, en sombras que no tenían explicación, en reflejos de espejos que juraría que antes estaban vacíos. Comencé a escuchar su voz con más claridad, como un susurro constante que me seguía incluso fuera del estudio. No decía palabras completas, solo fragmentos, gritos silenciosos entrelazados con mi respiración, como si estuviera intentando comunicarse a través de mi propio cuerpo. Una noche, mientras la observaba bajo la tenue luz de mi lámpara, juraría que me sonrió. No fue una sonrisa amable, fue un gesto cargado de amenaza y de súplica a la vez. Sentí un frío que me recorrió la columna y me paralizó. Intenté apartarme, pero mis ojos estaban pegados a ella, incapaces de cerrar la mirada. Empecé a investigar más a fondo, buscando cualquier pista sobre la mujer del retrato, su pintor o la historia de la obra. Todo lo que encontraba eran fragmentos desconectados, rumores de desapariciones, menciones de rituales antiguos y advertencias crípticas en foros ocultos que hablaban de entidades atrapadas en el arte. Mientras más leía, más comprendía que no había comprado un lienzo, había adquirido un vínculo con algo que no pertenecía a este mundo. Mi vida cotidiana empezó a desmoronarse. Comencé a perder noción del tiempo, días y noches se mezclaban. Escuchaba pasos donde no había nadie, sentía que me observaban incluso cuando cerraba la puerta. Mis amigos dejaron de llamarme y yo no podía culparlos. Me aislé aún más, sumida en un círculo vicioso de miedo y fascinación. A veces, cuando me quedaba inmóvil frente al retrato, sentía que podía escuchar el latido de su corazón, o al menos algo que imitaba uno, profundo y lento, resonando dentro de la habitación. Una madrugada, mientras trabajaba en un nuevo cuadro inspirado por el retrato, la mujer pareció inclinar la cabeza, como si estuviera señalando algo detrás de mí. Me giré bruscamente y no había nada, pero la sensación de ser observada no me abandonó. Desde ese día empecé a notar figuras borrosas en los reflejos de las ventanas, sombras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, flotando, extendiendo sus manos hacia mí. Decidí documentar lo que sucedía. Grabé videos de mis sesiones, tomé fotografías, pero al revisarlos muchas veces no aparecía nada extraño. Era como si ella controlara lo que yo podía percibir y lo que quedaba fuera de mi alcance. La sensación de que algo estaba dentro de mí, alimentándose de mis miedos y de mi obsesión, crecía con cada hora que pasaba frente al lienzo. Mi estudio dejó de ser un lugar seguro. Era una prisión silenciosa donde la realidad y el delirio se entrelazaban. Incluso al salir a la calle, sentía que algo me seguía. Cada sombra parecía tener vida propia, cada reflejo se movía con intención. El retrato me había llevado a un mundo donde no podía confiar ni en mis propios sentidos. Empecé a preguntarme si la mujer alguna vez había sido humana o si siempre había sido un instrumento de algo mucho más antiguo y maligno. A pesar del miedo, no podía dejar de observarla. Algo en su mirada me decía que no podía irme, que debía permanecer cerca, que de alguna manera yo era necesaria para que su historia continuara. Cada vez que trataba de alejarme, sentía un tirón en mi pecho, un vacío que se abría dentro de mí recordándome que el vínculo estaba sellado. No había escapatoria, o al menos no mientras ella me necesitara, y entonces comenzaron los sueños. Sueños que no eran míos. Caminaba por pasillos oscuros, con paredes que susurraban mi nombre, siguiendo una figura que siempre estaba cubierta de sombras. Escuchaba risas distorsionadas, llantos apagados y pasos que no pertenecían a mí. Despertaba sobresaltada, con las manos temblando, y al mirar el retrato, sentía que ella sabía lo que había visto, que había sido testigo de mis pesadillas y se alimentaba de ellas. Con cada día que pasaba, la línea entre mi vida y la suya se borraba.
Sentía que mi identidad se diluía, como si parte de mí quedara atrapada en su mundo. La pintura no era solo un objeto, era un portal, un vínculo que se estrechaba con cada pensamiento que le dedicaba, con cada mirada prolongada. Mis pinceles no hacían más que recrear su sufrimiento, y cada trazo me acercaba más a comprender la magnitud de lo que había desatado, aunque aún no entendía del todo cómo enfrentarlo. Cada día que pasaba frente al retrato, la presencia de la mujer se volvía más tangible. Ya no bastaba con sentir su mirada. Podía percibir su respiración, un susurro que recorría la habitación y se enroscaba alrededor de mi cuello como una serpiente invisible. Empecé a hablarle en voz baja, a preguntarle quién era, qué quería de mí, pero nunca recibía respuesta directa. Solo un parpadeo, un leve temblor del lienzo y una sensación de frío que me atravesaba el pecho. Intenté deshacerme del retrato. Lo envolví en plásticos, lo escondí en el sótano, incluso pensé en quemarlo. Pero cada mañana lo encontraba colgado exactamente donde lo había dejado, como si la pintura tuviera voluntad propia. Mi apartamento empezó a llenarse de cambios sutiles, objetos que se movían, sombras que no podían explicarse, susurros que imitaban voces conocidas, todo con el fin de mantenerme cerca, atrapada en un círculo de miedo y fascinación. Con el tiempo, comprendí que la pintura no solo contenía a la mujer, sino que ella necesitaba de mí para existir en este mundo. Cada trazo que añadía a mis obras, cada momento que pasaba contemplando su dolor, fortalecía la conexión. Sentía que mi mente y la suya se entrelazaban, que yo empezaba a pensar con sus pensamientos, a sentir su desesperación como propia. Era un vínculo imposible de romper, y cuanto más lo intentaba, más profunda se volvía la influencia. Una noche, mientras observaba su expresión, vi que algo cambiaba de manera irreversible. Sus ojos dejaron de suplicarme y comenzaron a reflejar un conocimiento antiguo, una fuerza que no pertenecía a la humanidad. Fue entonces que entendí que no podía salvarla, ni salvarme a mí misma. Estaba atrapada y ella lo sabía. La mujer alzó la mano en el lienzo y yo sentí un tirón físico, un dolor en el pecho que me hizo caer de rodillas. No era solo un retrato, era un portal, y la mujer estaba tratando de cruzar completamente al mundo real. Mis últimos intentos de racionalizar la situación fallaron. Cada contacto con el lienzo, cada mirada, cada pensamiento dirigido hacia ella, la hacía más fuerte. Mi reflejo en el espejo ya no era solo mío. Veía su rostro superpuesto al mío, sus ojos fusionados con los míos, su desesperación atrapándome desde dentro. La casa entera parecía respirar con su presencia, y su lamento se volvió un grito que podía escuchar en cada habitación, en cada sombra. Finalmente, comprendí la verdad. Yo ya no era solo una observadora. Me había convertido en parte del retrato. Cada pincelada que había hecho para capturar su agonía había sellado mi destino. La mujer no pedía ayuda, me estaba reclamando. La línea entre nuestra existencia y la suya se borró por completo, y el mundo exterior perdió relevancia. Mi arte, mi vida, todo estaba ahora al servicio de algo que no podía comprender, algo que estaba más allá de la muerte, más allá de la razón. Al mirar una última vez el lienzo, vi mi propio rostro reflejado en los ojos de la mujer. Su agonía era mi agonía, su presencia, mi presencia, y entendí que la Deep Web no me había mostrado un simple retrato macabro, me había llevado a mi propia perdición, uniendo mi existencia a la suya para siempre. No había retorno, no había salvación. Solo quedaba la sensación fría y penetrante de que el retrato me había reclamado, y yo era ahora parte de su mundo, y de su eterno lamento. Nunca pensé que terminaría así, sentado frente a la pantalla, con la luz azul reflejándose en mis ojos y un nudo en la garganta que no me dejaba pensar con claridad. Mi vida se había convertido en un bucle interminable de clases, trabajos mediocres y fines de semana vacíos, y algo en mí empezó a romperse. No era solo aburrimiento, era una sensación de vacío, de que todo lo que hacía carecía de sentido, como si me estuviera viendo desde fuera, atrapado en mi propia existencia. Fue en un foro de la Deep Web donde todo comenzó, uno de esos lugares donde la gente habla sin filtros y donde las historias más extrañas parecían casi normales. Al principio no entendía por qué me sentía tan atraído por esos rincones oscuros, pero había algo en la idea de que existiera algo más,
algo que la vida real no me ofrecía. Entre hilos de hackers, subastas ilegales y discusiones que nadie más entendería, encontré un mensaje que brillaba por su simplicidad. Hay un lugar donde tus deseos pueden hacerse realidad, pero nada es gratis. No debería haber hecho clic en el enlace, lo sé ahora, pero la desesperación tenía un sabor adictivo y la curiosidad me consumía. La página se cargó lentamente, con gráficos que parecían de otra época y un fondo negro tan profundo que casi podía perderme en él. Había un formulario con solo 2 campos, deseo y sacrificio. Mi corazón se aceleró. La voz anónima del foro no mentía, esto era real, pero el precio aún no estaba claro. Me quedé mirando la pantalla durante horas pensando en qué pedir. ¿Dinero? ¿Fama? ¿Poder? Nada parecía suficiente, y entonces lo supe. Quiero ser feliz. No necesitaba riqueza ni reconocimiento, solo sentir que mi vida tenía un propósito, que podía despertar cada mañana sin ese peso en el pecho. Y escribí la palabra felicidad con una mezcla de esperanza y miedo. El segundo campo pedía un sacrificio. ¿Qué estaba dispuesto a dar? La página no aclaraba si el sacrificio era físico, emocional o algo completamente distinto. Mis manos temblaban mientras escribía, lo que sea necesario. No entendía entonces que esas palabras no eran un pacto ingenuo, sino una firma en un contrato que nunca podría romper. Al principio, nada ocurrió. Mi vida siguió igual hasta que comenzaron los cambios pequeños, casi imperceptibles. Primero una sonrisa inesperada en la calle, luego un ascenso en el trabajo que parecía demasiado fácil, como si todo se alineara de repente. Era emocionante y aterrador a la vez. Pero pronto comprendí que cada alegría que sentía estaba teñida de sombras que yo no podía controlar. El vecino que siempre me ignoraba empezó a tener accidentes menores, y yo, aunque no quería admitirlo, sentí un alivio perverso. La chica que me gustaba comenzó a acercarse, pero en su entorno personas empezaron a desaparecer o sufrir pérdidas inexplicables. La felicidad que tanto ansiaba no venía sola, parecía alimentarse del sufrimiento de otros. Intenté cerrar la página, borrar los archivos, cambiar contraseñas. Todo fue inútil. La red tenía su propio latido, como si respirara y me vigilara. Cada intento de alejarme solo la hacía más fuerte. Y entonces entendí, los deseos en este lugar nunca son inocentes. Cada uno tiene un costo que no se mide en dinero ni en tiempo, sino en oscuridad. Ahora, mientras escribo esto, siento un peso en el pecho que no puedo ignorar. La felicidad que pedí está aquí, sí, pero a un precio que me hace cuestionar cada pensamiento, cada acción. Cada sonrisa que logro tener es un recordatorio de que alguien, en algún lugar, está pagando por ello. Y no puedo dejar de preguntarme si alguna vez habrá una salida, si alguna vez podré deshacer lo que comencé, o si la red, con sus tentáculos invisibles, me atrapará para siempre. Las noches se volvieron más pesadas que los días. Antes podía dormir sin pensar demasiado, ahora cada sombra en mi cuarto parecía moverse con vida propia. Cada notificación en mi teléfono era un recordatorio de que algo, alguien, estaba observando cada paso que daba. Me convencí a mí mismo de que podía controlar esto, de que la red era solo una herramienta que yo había activado. Pero pronto comprendí que la red no se deja controlar. Se alimenta de nuestra desesperación, y yo estaba en su menú. Los deseos empezaron a llegar de formas que nunca habría imaginado. Pedí pequeñas cosas al principio, cosas que parecían inocentes. Tranquilidad, éxito en un proyecto, un momento de alegría inesperada. Cada deseo se cumplía, pero siempre acompañado de un susurro de maldad que yo no podía ignorar. El proyecto que aprobaban en mi trabajo traía conflictos ocultos que yo debía enfrentar. La tranquilidad venía tras accidentes y conflictos que no debía haber. Todo lo que obtenía parecía manchado, como si la felicidad no pudiera existir sin un precio que yo desconocía hasta que era demasiado tarde. Empecé a mirar a las personas a mi alrededor con desconfianza. Cada sonrisa que recibía, cada palabra amable, estaba teñida de sospecha. ¿Cuántos sufrimientos invisibles estaban ocurriendo para mantener mi aparente bienestar? Me miraba en el espejo y no reconocía la expresión de mis ojos. Ya no había inocencia, solo miedo y culpa, un miedo constante de que mi próximo deseo arrastrara consigo una tragedia invisible. Un día, recibí un mensaje en el foro, un mensaje que parecía no venir de ningún usuario sino de la propia red.
Sabes lo que hiciste, sabes lo que puedes hacer, y aún así sigues buscando más. Mi respiración se detuvo. No podía ignorarlo. La pantalla parecía vibrar bajo mis dedos. No había duda. La red sabía más de mí que yo mismo, y la verdad era aterradora. No podía pedir perdón, no podía retroceder. Cada deseo hecho estaba sellado, cada consecuencia ya en movimiento. Comencé a buscar formas de revertirlo, de salir de esa red, de borrar mis huellas. Leí foros secretos, intenté contactar a personas que decían haberlo hecho antes. Cada intento terminaba igual. Enlaces que desaparecían, archivos corruptos, direcciones que no existían. Era como si la red se burlara de mí, observando cómo luchaba contra algo que no podía vencer. Y mientras más trataba de escapar, más profunda se hacía la sensación de que estaba atrapado, como un animal en un laberinto que no tiene salida. Y entonces comenzaron los sueños. No eran sueños normales. Eran ecos de la red, visiones que mezclaban deseos con pesadillas. Veía a personas conocidas sufrir accidentes que yo no había pedido explícitamente. Escuchaba sus gritos mezclados con risas que no eran humanas, y me despertaba con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Cada sueño me empujaba más hacia la paranoia. Ya no podía diferenciar lo real de lo virtual. Mi mundo se estaba doblando sobre sí mismo, y yo estaba en el centro de esa distorsión. La gente empezó a notar mi cambio. Amigos que antes me llamaban para salir ahora me miraban con cautela. Mis padres me preguntaban si estaba bien, pero yo no podía explicar lo que me estaba ocurriendo. ¿Cómo explicar que cada deseo que había hecho traía consigo sufrimiento invisible y que yo era responsable, aunque nadie lo supiera? Mi felicidad se había vuelto un veneno que nadie podía ver, y el sabor amargo de la culpa era lo único constante. Intenté escribir mis sentimientos, contar lo que estaba pasando, pero incluso eso parecía insuficiente. Cada palabra que plasmaba en la pantalla parecía despertar algo más en la red, como si fuera capaz de leer no solo mis acciones, sino mis pensamientos más íntimos. Todo lo que deseaba, todo lo que temía, estaba expuesto. La sensación de ser observado, de ser manipulado por algo que yo no comprendía completamente, era abrumadora. Y en medio de esa desesperación, comprendí algo terrible. La red no es solo un lugar donde los deseos se cumplen. Es un espejo de nuestras propias sombras, un reflejo amplificado de todo lo que queremos y de todo lo que tememos. Pedir felicidad se convirtió en un juego macabro donde cada sonrisa obtenida exigía lágrimas de alguien más. Y yo estaba atrapado, intentando desesperadamente encontrar un camino de vuelta a la inocencia, a la normalidad, a cualquier lugar donde no tuviera que pagar con la oscuridad de otros. El miedo se volvió mi sombra constante. Cada movimiento, cada pensamiento, parecía estar siendo registrado por la red que yo mismo había activado. Comencé a notar patrones en mis deseos. Todo lo que pedía venía acompañado de una consecuencia más horrenda que la anterior. Pedí paz, y personas cercanas a mí empezaron a enfermar sin explicación. Pedí reconocimiento en el trabajo, y compañeros sufrieron accidentes inexplicables. Pedí amor, y alguien cercano pagó un precio que no podía ni imaginar. Todo lo que tocaba mi deseo se corrompía, y yo estaba al borde de perder la razón. Una noche, sentado frente a la pantalla, comprendí que la red no tenía piedad ni límites. Era consciente, inteligente, y su satisfacción provenía de la oscuridad que generaba en mí y en los demás. Los mensajes en el foro dejaron de ser anónimos. Aparecieron palabras escritas para mí, dirigidas a mis miedos más íntimos, burlándose de mi desesperación. Cada deseo tiene su precio, cada alegría es un lamento para alguien más. ¿Aún quieres más? La pregunta me atravesó como un cuchillo, y a pesar de todo, quise más. No podía detenerme. Mis dedos temblaban mientras escribía en la caja de deseos de la página. Quiero arreglar todo. Quiero que nadie sufra por mí. Presioné enviar con un temblor en el pecho y un hilo de esperanza que todavía creía que podía existir. La página se volvió negra por un instante y luego mostró un mensaje que parecía latir en la pantalla. ¿Arreglar? ¿A qué precio? Y entonces lo sentí. Un dolor profundo en el pecho, como si algo estuviera arrancando pedazos de mí mientras la red reordenaba la realidad. A la mañana siguiente no hubo cambios evidentes. Intenté contactar a alguien que supiera cómo cerrar la red, pero las direcciones desaparecieron.
Mi correo estaba lleno de mensajes cifrados que no podía abrir. Lo único constante era la sensación de que todo estaba conectado, que cada decisión, cada suspiro, formaba parte de un plan mayor que yo no comprendía. Mis amigos desaparecían lentamente de mi vida, algunos de manera física, otros emocional, y yo no podía hacer nada. La felicidad que tanto deseé se sentía ahora como un veneno dulce que quemaba cada parte de mi conciencia. Los sueños se intensificaron. Ya no eran meras visiones. Eran experiencias completas donde mis deseos se manifestaban y al mismo tiempo arruinaban a otros. Veía a la chica que me gustaba sufrir tragedias inimaginables mientras yo recibía su amor, a mis colegas perderlo todo mientras yo prosperaba. Me despertaba gritando, cubierto de sudor, con la sensación de que la red estaba viva dentro de mi cabeza, susurrando en cada pensamiento, alimentándose de mi culpa y miedo. Decidí enfrentar la página directamente, escribir un último deseo que pudiera deshacer todo. Deseo que todo vuelva a la normalidad, que nadie sufra por mis deseos, que la red me deje ir. Presioné enviar con la desesperación de alguien que se sabe atrapado. El cursor parpadeó. Nada sucedió. Todo parecía igual, pero sentí un cambio sutil, un murmullo apenas perceptible detrás de mis pensamientos. Libre, hasta que desees de nuevo. Y entonces entendí la verdad, demasiado tarde. La red nunca deja ir. No importa lo que desees, no importa cuánto sufras o cuánto intentes reparar el daño. Siempre habrá un precio oculto, siempre habrá alguien pagando por tu felicidad. Lo que pedí no fue simplemente felicidad, fue una puerta que se abrió a la oscuridad de mis deseos, y esa oscuridad ahora formaba parte de mí. Mis intentos de huir, de deshacerlo, solo confirmaron que la red no es un lugar, sino un ciclo sin fin. Cada deseo es un lazo que aprieta más fuerte, y cada intento de liberación lo hace aún más implacable. Me quedé allí, frente a la pantalla, mirando cómo la luz azul me atravesaba los ojos. Sabía que nunca volvería a la normalidad, que nunca podría recuperar la inocencia que tenía antes de buscar algo que no comprendía. Cada sonrisa, cada instante de alegría que pudiera tener en el futuro, llevaría consigo el eco de aquello que arruiné, de aquellos que sufrieron sin que yo pudiera hacer nada. La red me había cambiado, y yo la había aceptado sin comprender que la libertad y la felicidad son conceptos peligrosos cuando se buscan en los lugares equivocados. Ahora escribo esto no como advertencia, sino como confesión. Porque aunque nadie me lea, siento que necesito que alguien, en algún lugar, entienda que no hay deseos inocentes. La red no olvida, la red no perdona, y la red siempre tiene hambre. Cada palabra que escribo podría ser un eco de la misma oscuridad que me atrapó. Y aún así, sigo deseando por reflejo, por costumbre, por desesperación, aunque sé que no hay salida. La única certeza es que cada deseo, incluso el más pequeño, deja una cicatriz imposible de borrar, y yo llevo todas las mías en la piel y en la mente, recordándome que la felicidad que buscaba no era un regalo. Era una trampa disfrazada de oportunidad. La red de los deseos oscuros no es un mito ni un juego, es la verdad que se oculta detrás de nuestras necesidades más profundas, y yo soy prueba viviente de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran.